Finales de mayo de 1941, algunos de los buques de guerra más poderosos del mundo se enfrentaron en medio del Atlántico, todos girando en torno al buque insignia de la Kriegsmarine alemana, Bismarck. Un pequeño dron luminoso se abre paso por un orificio irregular en la superestructura superior del acorazado alemán Bismarck. Sus focos atraviesan un sedimento que ha permanecido intacto durante casi un siglo. Bismarck es tan capaz como cualquier cosa que los británicos tengan. La cámara se desplaza hacia la izquierda, revelando el timón principal de uno de los buques de guerra más temidos de la historia. Este es el momento que los exploradores han perseguido desde que Robert Ballard localizó el Pecio en 1989. Por primera vez, se ha logrado acceder al puente. Las imágenes son granulosas e inestables, pero lo que se mueve entre esas sombras es profundamente inquietante. No se trata solo de corrosión y crecimiento marino. Hay objetos aquí que no deberían existir, cosas que debieron disolverse hace décadas, y su presencia sugiere algo que jamás fue registrado en ninguna bitácora oficial de guerra. El Atlántico alberga innumerables naufragios, pero pocos cargan con el peso del Bismarck. Reposando a 4.800 metros bajo la superficie, ha sido durante mucho tiempo el máximo objetivo de los exploradores de aguas profundas. Durante décadas, el puente permaneció inalcanzable, aplastado y destrozado por miles de proyectiles británicos durante la última resistencia del buque en mayo de 1941. La mayoría de los expertos creía que cualquier cosa en su interior había sido aniquilada o arrastrada. Pero la moderna tecnología de microdrones ha logrado finalmente desafiar esa suposición. Y lo que revela no es solo historia preservada, sino algo mucho más perturbador. El puente era el centro neurálgico del navío, donde el almirante Günther Lütjens y el capitán Ernst Lindemann tomaron las decisiones que llevaron a más de 2.000 hombres a la muerte. Al entrar el dron, encontró una escena que desafiaba toda expectativa. Pese a la presión aplastante, partes de la estructura permanecen intactas, conservadas en una quietud inquietante. Sobre una mesa de metal descansa un cuaderno encuadernado en cuero. El papel no debería sobrevivir aquí. En la mayoría de los naufragios desaparece en cuestión de años. Pero en el interior del puente, una densa capa de combustible pesado parece haber inundado el compartimento durante el hundimiento, aislándolo del oxígeno y frenando su descomposición. El resultado es algo más cercano a la preservación que a la destrucción. A medida que la cámara se acerca, una caligrafía tenue se vuelve visible. No se trata de un cuaderno de bitácora convencional. Se lee como una serie de notas privadas o directivas clasificadas. Una frase aparece repetidamente: Proyecto Zafiro. No existe tal proyecto en ningún archivo alemán desclasificado que se conozca. Las notas mencionan un cargamento almacenado en las cubiertas inferiores, descrito como algo demasiado crítico para caer en manos británicas. Resulta aún más inquietante la implicación de que el buque pudo haber tenido la intención de hundirse, sin importar el desenlace de la batalla. De ser cierto, la tripulación no solo luchaba por su supervivencia, estaban protegiendo algo. La estancia misma refuerza ese desasosiego. El telégrafo de órdenes permanece fijo en toda máquina, congelado en su instrucción final. Los ventanales de observación, ahora destrozados, aún enmarcan el mismo panorama a través del cual los oficiales presenciaron la destrucción del HMS Hood. Entonces, la cámara revela algo todavía más extraño. En una esquina se encuentra una caja fuerte, forzada desde el interior. Los daños no parecen el impacto de un proyectil. Se ve deliberado. A su alrededor yacen pequeños cilindros metálicos, objetos ajenos a cualquier equipo naval documentado de la época. Cuando la luz del dron pasa sobre ellos, parecen reflejar un tenue pulso rojizo, un efecto óptico que inquieta de inmediato al equipo de investigación. Si estos objetos son lo que parecen, entonces el Bismarck no era solo un acorazado. Comienza a parecerse a algo completamente distinto, un buque de transporte, o tal vez una plataforma para material clasificado. A medida que el dron se adentra en los camarotes de los oficiales, la atmósfera se vuelve opresiva. Cada pasillo parece suspendido entre el pasado y el presente. Cada sombra sugiere que el Pecio no es solo una tumba, sino un archivo sellado. Para entender la magnitud de este hallazgo, hay que remontarse a mayo de 1941. En aquel entonces, el Bismarck era el acorazado más poderoso de Alemania, 251 metros de pura potencia blindada. Cuando entró en el Atlántico, Gran Bretaña reaccionó con urgencia inmediata.
La Marina Real envió a su buque de guerra más prestigioso, el HMS Hood, para interceptarlo. El enfrentamiento que siguió duró menos de 10 minutos. Un solo proyectil de 38 centímetros del Bismarck alcanzó al Hood. La explosión resultante fue catastrófica. El buque se partió casi al instante. Más de 1.400 marineros perecieron en cuestión de instantes. Solo 3 sobrevivieron. La conmoción de aquella pérdida desató una persecución implacable. Winston Churchill emitió una orden directa: destruir al Bismarck a cualquier precio. La Marina Real movilizó todo lo disponible: acorazados, cruceros, destructores e incluso biplanos obsoletos. Durante un tiempo, el Bismarck pareció imparable mientras surcaba el Atlántico rumbo a la Francia ocupada. Entonces, un solo torpedo lo cambió todo. Un escuadrón de aviones Fairey Swordfish atacó bajo un clima brutal. Lentos, anticuados y vulnerables, parecían casi irrelevantes ante un acorazado moderno. Sin embargo, un torpedo alcanzó el timón, bloqueándolo de forma permanente. El Bismarck aún podía disparar, aún podía moverse, pero ya no podía maniobrar. Comenzó a girar sin control, navegando a la deriva de regreso hacia la flota británica que lo perseguía. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución prolongada. El HMS King George V y el HMS Rodney cerraron el cerco, disparando casi 3.000 proyectiles durante 2 horas. La superestructura quedó aniquilada. El fuego consumió las cubiertas. El navío se convirtió en un casco de acero envuelto en llamas. A las 10:39 de la mañana, el Bismarck se hundió. Más de 2.000 hombres se fueron al fondo con él. Solo 115 sobrevivieron. Durante décadas, la historia pareció sencilla. Los británicos habían perseguido y destruido a un enemigo superior. Pero los supervivientes alemanes siempre defendieron otra versión. Afirmaban que el barco había sido hundido deliberadamente por su propia tripulación, abriendo las válvulas de fondo y colocando cargas para evitar que cayera en manos enemigas. Ese debate nunca se ha resuelto. Si lo hundieron los británicos, su potencia de fuego fue la que se impuso. Si fueron los alemanes quienes lo echaron a pique, entonces la resistencia del barco era mayor de lo que se creía. Pero las nuevas imágenes apuntan a una tercera posibilidad, que el hundimiento pudo haber sido intencional desde el principio. Hoy, en el fondo del océano, el pecio todavía conserva las huellas de sus últimos momentos. Enormes torretas de artillería, cada una con un peso de más de 1.000 toneladas, yacen dispersas tras desprenderse durante el descenso. El casco, por su parte, reposa en posición vertical, sorprendentemente intacto, como si aún pudiera emerger y volver a navegar. Pero la superestructura está destrozada, y en ningún lugar la devastación es peor que alrededor del puente de mando. Y eso es precisamente lo que hace que el hallazgo resulte tan inquietante. La zona más dañada también podría ser la que guardó los secretos más importantes. Cuando Robert Ballard localizó por primera vez el pecio en 1989, siguió un rastro de escombros a través del lecho marino, un camino de metal retorcido que lo condujo hasta el casco principal. Quedó asombrado por su estado. Las cubiertas de teca seguían siendo visibles, incluso permanecían las débiles marcas utilizadas para la identificación aérea. Pero Ballard mantuvo la distancia. Para él, el lugar era una tumba de guerra. Decidió no penetrar en el interior. En 2002, James Cameron regresó con vehículos submarinos operados a distancia mucho más avanzados. Entró en varias secciones del pecio y estudió en detalle los daños estructurales. Sus hallazgos respaldaron la teoría del hundimiento deliberado, al sugerir que los torpedos británicos no habían logrado perforar por completo el cinturón blindado. Aún así, ni siquiera Cameron pudo acceder al puente de mando. Los restos en esa zona eran demasiado inestables, demasiado peligrosos. Solo ahora, con microdrones compactos, se ha logrado superar esa barrera. En el interior, el nivel de conservación es impactante. Los niveles de oxígeno son prácticamente inexistentes. Los materiales orgánicos han pasado por una especie de momificación de aguas profundas. La madera, el cuero e incluso el papel permanecen intactos. El dron entra en una sala de mapas detrás del puente de mando. Sobre la mesa hay extendidas cartas del Atlántico Sur. Solo eso ya plantea preguntas. La misión del Bismarck estaba limitada al Atlántico Norte. Entonces, ¿por qué llevaba mapas detallados de aguas antárticas? A lo largo de los márgenes aparecen anotaciones hechas a mano, marcando rutas, puntos de entrada y lo que parecen ser ubicaciones submarinas. Estas marcas reavivan teorías descartadas hace mucho tiempo, que el barco pudo haber estado vinculado a operaciones que iban mucho más allá de la guerra naval convencional. Entonces la cámara capta algo aún más inquietante.
Las botas siguen colocadas junto a sus puestos, como si sus dueños acabaran de alejarse por un momento. Los uniformes cuelgan justo donde fueron dejados. No hay restos humanos, y sin embargo esa ausencia se siente antinatural. Los objetos personales permanecen exactamente donde fueron colocados. Un par de gafas descansa sobre una repisa. Una pluma yace en el suelo, congelada en el tiempo en plena caída. Esto no se siente como un pecio, se siente como una interrupción. Y eso es lo que hace diferente al Bismarck. No es simplemente una reliquia de guerra, es un instante sellado, preservado bajo una presión aplastante y en una oscuridad absoluta. El puente de mando, que durante años se creyó destruido, ahora podría contener la prueba más sólida de que el barco transportaba algo mucho más importante que armas. Un cuaderno con referencias al proyecto Zafiro, una caja fuerte abierta desde dentro, cilindros metálicos desconocidos, cartas antárticas con notas crípticas, una sala de mando congelada en una quietud antinatural. Durante décadas, el Bismarck fue un símbolo del poder naval y de la persecución en tiempos de guerra. Ahora parece ser algo completamente distinto, una bóveda. La expedición más reciente no ha resuelto sus misterios, los ha hecho aún más profundos. El pecio ya no se siente como una historia terminada, se siente inconcluso, oculto, como si el Atlántico hubiera estado guardando algo. Y si el puente de mando estaba protegiendo algo más que equipo de mando, entonces la conclusión más inquietante también podría ser la más simple. El Bismarck no solo se hundió, se llevó algo con él.